Con nosotros están José Luis Mora y María Victoria Sotomayor Sáez. María Victoria nos va a presentar un libro que se llama La literatura infantil y juvenil del exilio republicano de 1939, y José Luis Mora nos va a presentar México y España, el pensamiento humanista, una historia compartida. María Victoria es profesora titular de Literatura Española y Literatura Infantil en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación se ha dedicado, por una parte, a la literatura española contemporánea, especialmente al teatro del siglo XIX y de la primera parte del siglo XX, y estudios de género sobre escritoras españolas en esta misma época. En esta línea ha publicado estudios sobre la obra dramática de Carlos Arniche y ha editado sus obras completas. Se ha dedicado a la literatura infantil y juvenil en sus aspectos teóricos, históricos y aplicados. Entre los de contenido histórico están los dedicados a la censura en la literatura, la obra infantil de los exiliados, ediciones del Quijote para niños, reescrituras de Galdós y estudios históricos sobre autores y géneros de la literatura infantil española como Elena Fortún, Borita Casa, Ana María Matute, poesía infantil y literatura infantil española en la posguerra, entre otros. Ha realizado exposiciones bibliográficas sobre los Quijotes para niños y la editorial Calleja. José Luis Mora estuvo con nosotros en 2019 cuando dedicamos el seminario a los exilios, porque vino a una ponencia que había sobre andaluces en México, con Carmen Rovira y Adolfo Sánchez Vázquez, y él es profesor emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y en 2015 recibió el reconocimiento de la Escuela de Altos Estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de Historia del Pensamiento Español e Iberoamericano de la Universidad Autónoma de Madrid y cofundador del Máster de Pensamiento Filosófico Español y del Programa de Doctorado en Estudios Hispánicos. Él es un gran especialista en María Zambrano. Ha dedicado parte de su investigación a propósito de María Zambrano y también de José Ferrater Mora, Nicole Rubén Landa y Rosa Chacel, entre otros, así como a la recuperación del exilio filosófico de 1939 a través de la revista Ínsula y otras fuentes. Ha realizado algunas incursiones sobre los siglos XVI y XVI, principalmente sobre el médico aragonés, el médico Andrés Laguna, sobre Luis Vives, sobre Oliva de Zabuco, y recientemente ha publicado Filosofía y Literatura, elogio prudente de la multiplicidad en la revista chilena Ibris, y el estudio de las filosofías nacionales del sujeto epistémico al sujeto plural, la construcción de una nueva concepción de la ciudadanía en horizontes filosóficos. En fin, tenemos aquí dos personas muy prestigiosas en el ámbito universitario. Y María Victoria, por favor. Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar, los supervivientes. Voy a presentar esta investigación, este trabajo que he hecho con Berta Muñoz, la literatura infantil y juvenil del exilio republicano del 39. Quizá parezca que se aleja un pelín del tema del curso, pero es relativamente, se aleja un pelín solo, porque hablar del exilio es una forma de represión también, una forma de mostrarse pues, el haber perdido, ¿no?, la guerra. Hablar del exilio pues, es hablar de los perdedores, es hablar de los expulsados,
de su país, de su patria, de su cultura, que es lo que tiene más que ver con el tema, la cultura, ¿no? Especialmente importante porque llevamos 2 o 3 días escuchando historias de diferentes aspectos de la represión basadas en datos, en muchos datos. Hemos visto, en fin, desde los huesos recuperados de las fosas hasta los soldados, los presos, el número de muertos, el número de represaliados, y todos son datos y además historias personales muy cercanas a la realidad. Y yo voy a hablar de literatura, de teatro, de otro tipo de manifestaciones, ¿no?, que tienen que ver con la ficción. Entonces, bueno, pues es otra óptica, ¿no?, otra perspectiva, otra manera de abordar lo que significó perder la guerra para muchos. Les voy a hablar de intelectuales, de escritores, de dramaturgos, de editores, de traductores, de poetas, o sea, de gentes vinculadas al mundo de la educación, de la creación, de la literatura, del teatro, pero todos ellos con una particularidad que es la que los define en este momento, ¿no?, que es una creación artística sobre todo, vinculada, aunque sea en diferentes maneras y en diferentes grados, a la infancia y a la juventud, a los niños, a las niñas, a los adolescentes. Y he hablado de personas expulsadas de su cultura, a lo que se podría objetar o quizá, pues no sé, se podría replantear esto de expulsados de su cultura, en el sentido de que la mayoría de estos exiliados fueron a parar a países de habla hispana. Y el tener una lengua común pues hace que esta ruptura o esta expulsión no fuera quizá tan violenta, con ese grado de ruptura tan desgarrador que pudieron tener otros exiliados en países no hispanos. De todas maneras, aun siendo esto verdad, quiero poner el acento en lo que antes me he referido, la vinculación con la infancia, porque es algo que confiere al contexto cultural del que parten estos exiliados pues una singularidad especial, ¿no? La cultura, pues todos sabemos que es mucho más que una lengua, con ser la lengua la parte sustancial importantísima, ¿no? La cultura como un modo de vida, como una forma de ver el mundo, como un sentido del arte también y de la creación, enraizado siempre en una historia y en unas tradiciones que son las que explican cada momento del presente, cada momento concreto. En los años que precedieron al exilio del 39, el mundo de las ideas, el mundo de la educación y de la creación artística, pues fue un mundo en ebullición, fue un mundo pródigo en avances, en innovación y en cambios. Es la etapa que todos conocemos como la edad de plata de la cultura española. Centrándome solo en lo que tiene que ver con la infancia y la adolescencia, son unos años fundamentales para la educación, a partir del impulso de la ILE, de la Institución Libre de Enseñanza, con todos los centros, instituciones, iniciativas y metodologías que se aglutinan en torno a ella y que en algún momento llegan a oficializarse en iniciativas, sobre todo en los 2 primeros años de la República, ¿no? Y también son años enormemente productivos en el mundo del arte, de la literatura, del teatro, como es sabido. Uniendo estas 2 cosas, el mundo educativo y el mundo literario, tengo que decir que son unos años fundamentales, decisivos para la literatura infantil, que llega a tener una consideración, un aprecio social y un nivel creativo como no había tenido hasta este momento, ¿no? Llegan a gozar de un gran prestigio un grupo de autores y autoras que dirigen su creación a este público, el público infantil, ya sea a través de narraciones, de teatro, de espectáculos y literatura dramática,
de revistas, de publicaciones especializadas, como por ejemplo Elena Fortún, por ejemplo Antonio Robles, Salvador Bartolozzi, Magda Donato. Pero además de estos autores, hay otros como García Lorca, Juan Ramón Jiménez, María Teresa León, Rafael Alberti, Jacinto Benavente, Alejandro Casona y muchísimos más, que escriben para niños y para adultos al mismo tiempo, sin hacer distinción, porque consideran a los niños unos lectores o unos espectadores inteligentes y sensibles, a los que hay que ofrecer creaciones de calidad, las más dignas, los espectáculos teatrales más exigentes. Así lo reconocen las críticas a los estrenos, por ejemplo, de las obras que ponen en escena Bartolozzi y Magda Donato, ¿no? Muchas lecturas infantiles se originan dentro del ámbito escolar, me refiero de calidad, como algunas antologías poéticas que incluyen en fin, poesía popular anónima, pero también poesía de muchos de estos poetas que he mencionado y otros. Se publican también las obras de educadores vinculados con los movimientos de la Escuela Nueva, como Herminio Almendros, que publica una obra que a mí me parece maravillosa, que es Pueblos y Leyendas, antes de salir al exilio, o el propio Alejandro Casona, que también hace teatro con las misiones pedagógicas y publica, porque es maestro, igual que Herminio Almendros, y publica también obras de poesía para niños. Bueno, estos son 4 datos nada más para esbozar de una manera breve el clima, la cultura de la que son expulsados estos hombres y mujeres que atraviesan la frontera francesa o que se embarcan en Alicante o en Valencia o donde sea, rumbo a destinos inciertos. Y por mucho que hablen su misma lengua, todo es distinto en el país que les acoge. La ruptura, la conciencia de destierro y el desarraigo que sufren la mayoría de los exiliados les lleva muchas veces a dirigir su mirada a la infancia de diferentes formas. Unas veces para continuar con lo que estaban haciendo antes, los que pudieron hacerlo, ¿no? Como los escritores que ya publicaban para niños en España antes de salir al exilio. Fue el caso de Elena Fortún, fue el caso de Antonio Robles, fue el caso de Bartolozzi y Magda Donato, que cuando llegaron a México pues eran muy, muy conocidos por sus creaciones de Pinocho, de Pipo y Pipa, y entonces se les encargó una tarea importante en el Palacio de Bellas Artes de México, DF, toda una programación de teatro para niños. Entonces, bueno, pues algunos pudieron continuar con lo que estaban haciendo como creadores, ¿no? Otras veces esta mirada a la infancia fue para continuar, para proyectar en ese nuevo país, en ese nuevo entorno en el que vivían, en su nuevo contexto, los proyectos educativos y escolares de la Institución Libre de Enseñanza en los que habían participado antes, o hacer algo parecido. Y este fue el caso de Rafael Dieste, que creó una colección en Buenos Aires. Rafael Dieste y todo un grupo de autores y de autoras que trabajaron con él. Una colección, la colección Villiquen, de obras clásicas adaptadas para niños y jóvenes, sobre todo, con la misma intención y los mismos planteamientos que las colecciones de textos clásicos de la Institución Libre de Enseñanza, parecido. Otras veces lo que hicieron fue escribir, potenciar y crear para niños en la prensa periódica de los lugares donde iban. Otras lo que hicieron fue evocar su propia infancia, constituyéndose entonces la infancia suya no, de ficción, pero la suya en el fondo, o sus hijos,
como tema principal de sus relatos o de sus poemas. Y otras veces incluso volviendo la mirada a esa patria común que es la tradición oral, las leyendas, los mitos, los cuentos, las retahílas, etcétera, en la que niños y adultos se reconocen por igual al margen de las circunstancias y al margen de cómo sea el presente. Bueno, el resultado de todo esto es una muy amplia producción de literatura, teatro y arte para los niños en el mundo del exilio. Una producción amplísima que durante mucho tiempo ha permanecido oculta, desconocida o ignorada, por su doble condición de infantil y de exiliada. De infantil porque, no creo que diga nada extraño, la literatura infantil ha sido, y en una gran parte sigue siendo, infravalorada, desconocida, incluso despreciada como literatura, porque estas cosas para niños, pues, en fin, se les da un valor, en general, muy poco valor. Eso ha hecho que se hayan conservado muy pocas cosas y que haya sido muy difícil recuperar, y no digo nada la prensa infantil, eso ya es papel que se tira, ¿no? Pero lo mismo pasa con los libros, las publicaciones. Y por otro lado, claro, al ser producción de exiliados, pues ha sido censurada, ocultada o prohibida en el interior durante todo el franquismo. Todo este caudal es, por supuesto, parte de nuestra historia, es nuestro patrimonio cultural y literario, y por eso tenemos el derecho de conocerlo y el deber de reconocerlo y de difundirlo. Esta investigación, he dicho que es una amplia producción y el grosor que tiene este volumen creo que es prueba de ello, ¿no? Esta investigación trata precisamente de eso, ¿no? Trata de recuperar lo perdido, lo ignorado, de reconocer lo hecho en el exilio y de integrarlo en nuestra historia como parte de ella que es una historia de donde nunca debió salir. Es una manera de reescribir la historia de la literatura infantil, como antes acabo de oír, que habría que reescribir la historia integrando la presencia femenina, sin duda ninguna, ¿no? Y aquí habría que reescribir también la historia de la literatura. Como se indica aquí en el propio libro, hemos querido trazar un panorama lo más completo posible de esta historia ignorada y oculta para hacer, o eso hemos pretendido, la otra historia de la literatura infantil y juvenil española. Les voy a resumir muy brevemente en qué consiste, cómo surge este estudio y en qué consiste. Bueno, aunque yo esté aquí presentándolo yo sola, por supuesto tengo que decir que el libro es de autoría conjunta con Berta Muñoz, que no ha podido estar aquí hoy, pero no solo en su realización, que ya es bastante, sino en su mismo origen como proyecto de trabajo. Este estudio tiene un precedente que es obligado mencionar porque es su raíz y su origen, que es este libro, es de 2008, Pequeña memoria recobrada, libros infantiles del exilio del 39, publicado por el Ministerio de Educación, por el CIDE, en 2008, que estaba coordinado por Ana Pellegrín, que fue la impulsora del libro, por Alberto Urdiales y por yo, por mi persona. Fue la primera aproximación a la literatura infantil de los exiliados, la primera historia que se hizo, y consiste en un conjunto de capítulos de estudios sobre diferentes aspectos de esto y un amplio catálogo de obras procedentes del archivo personal de Ana Pellegrín y de otras muchas procedencias que pretendía. Bueno, este es un poco el aspecto que tiene el catálogo, ¿no? De los libros del exilio que en ese momento teníamos documentados. Tengo que recordar con mucho agradecimiento a Ana Pellegrín, que ya falleció, porque fue ella quien me puso en contacto ya hacía
2005 o antes, con el mundo con esta realidad, ¿no?, de la literatura infantil de los exiliados, ¿no?, y con esta necesidad que ella sentía de manera urgente, porque estaba enferma y sabía que no tenía mucho tiempo, de sacarlo a la luz y de difundirlo. En este estudio pionero, la verdad, porque fue el primero, necesario y esperado, pues aquí se aporta una relación de obras de autores o de ilustradores rigurosamente documentados, que ha servido de base para estudios posteriores y concretamente el coordinado por Pedro Cerrillo y María Teresa Miaja sobre la literatura infantil del exilio mexicano, que se publicó en 2013. Y, por supuesto, para sin duda ninguna, ¿no?, para el actual. De manera que, cuando se planteó la posibilidad de estudiar la literatura infantil de los exiliados en el marco de un proyecto amplio que ahora les voy a comentar, lo que yo podía aportar a esta investigación era precisamente este trabajo anterior y ya el conocimiento de una producción literaria bastante amplia y de gran interés. Berta Muñoz estaba colaborando, por su parte, en un proyecto en ese momento sobre teatro y literatura dramática con el grupo Hexel de la Universidad Autónoma de Barcelona, que es el grupo de estudios sobre el exilio literario en el curso que hubo en el 19, creo que fue, ¿no?, sobre el exilio en Francia, concretamente. Estuvo Manuel Aznar, que es el investigador principal de este grupo, aquí hablando de eso, y hablando del exilio en Francia, concretamente de la retirada, ¿no?, que es en lo que está más especializado. Pero bueno, es un grupo de larga trayectoria en el estudio del exilio literario, que había dado ya magníficos frutos, en concreto un diccionario biobibliográfico de autores, revistas y editoriales del exilio en 4 volúmenes, que es una obra impresionante porque aporta infinidad de datos y de información sobre muchísimos autores, traductores, adaptadores, revistas, editoriales, etcétera, etcétera. De la colaboración, por lo tanto, de Berta Muñoz con este grupo, surgió la posibilidad de dedicar un estudio específico a la literatura infantil, pues en el marco del proyecto. Ha tenido sucesivos proyectos este grupo en el que en ese momento se llevaba a cabo por parte de Hexel. Es decir que, por eso me refería a que ha sido un trabajo conjunto desde su génesis, porque ella aportó el marco donde incluir esta monografía, y yo aporté pues los conocimientos que tenía del estudio anterior. Hemos constituido un buen equipo, ¿no?, desde la gestación y planteamiento hasta el desarrollo del trabajo y la culminación de este libro que tenemos aquí. Tengo que decir, y me sentía bastante identificada con las reflexiones que se han hecho antes sobre las mujeres y la presencia de las mujeres en la historia. Para quienes nos dedicamos desde hace muchos años a la literatura infantil y juvenil, tanto en la docencia como en la investigación, tengo que decir que la inclusión de este estudio en un proyecto que trata de escribir la historia de la literatura española en el exilio, que es un proyecto muy ambicioso, que trata todos los géneros, todas las manifestaciones que tengan que ver con la literatura, pues es un paso muy importante en la consideración de la literatura infantil como una parte de la literatura más, es decir, estudiarla con los mismos parámetros y con los mismos enfoques y con el mismo rigor, que esté presente en la academia en pie de igualdad con cualquier otra manifestación literaria. Y esto, pues, no sé, a mí me parece una obviedad que tiene que ser así, pero la verdad es que ha costado mucho y todavía sigue costando, de manera que bueno, viendo la relación de volúmenes que incluyen en la Biblioteca del Exilio, ¿no?, que es donde está publicado esto, en la editorial Renacimiento, los volúmenes de este magno proyecto
pues incluyen estudios sobre el ensayo, la poesía del exilio, sobre la literatura dramática, sobre la novela, las literaturas del yo, memorias y demás, sobre las revistas. Es decir, aquí está todo, pero está la literatura infantil y juvenil. Bueno, esto es casi un desahogo, pero es muy importante, la verdad. Bueno, sobre la base de los autores y de las obras incluidas en Pequeña Memoria Recobrada, sobre el estudio del exilio mexicano y sobre el diccionario biobibliográfico, pues hemos desarrollado este trabajo, esta investigación, que nos ha permitido ampliar el panorama de una manera bastante significativa, conocer mejor esta obra literaria, este conjunto de obras, tanto en su contenido como en las formas literarias en que se manifiesta y el contexto en el que surgen. Y así hemos podido tomar conciencia, ya la teníamos, pero ahora de una manera mucho más clara, de la complejidad de un fenómeno que va mucho más allá de la realidad material de un catálogo. No se trataba de hacer una relación de títulos o de autores, sino que hay muchos más aspectos que hay que contemplar y que se han puesto de manifiesto. Al intentar ordenar, al intentar clarificar un poco todo lo que tiene que ver con la producción para niños o en relación con los niños de los exiliados. En las páginas introductorias hemos tratado de dar cuenta de esta complejidad abordando una serie de aspectos previos, como por ejemplo el concepto mismo de literatura infantil, que entendemos por literatura infantil, por literatura juvenil, hasta, es decir, que desde el punto de vista un poco de la teoría literaria, ¿no? Es el destinatario, es el receptor, es el tema, ¿qué significa eso de infantil? Este es un debate que se ha producido durante mucho tiempo y que conviene recordar de vez en cuando. Hemos abordado la presencia de la infancia también en la obra de estos exiliados como tema, como receptor o destinatario también, como sujeto educable, que también es un aspecto muy importante que interviene aquí. Hemos abordado las interferencias, que hay muchas, de géneros y de países de acogida en un mismo autor o autora, porque son muchos los casos de exiliados que pasan por distintos lugares, por distintos países. Entonces, a la hora de ordenar eso, ¿en qué país se les puede ubicar? Que tratan más de un género, escriben poesía, pero escriben cuentos, escriben a veces hacen otro tipo de actividades, como decía, adaptaciones, traducciones, etcétera. Por lo tanto, la estructura del libro ha sido una de las cuestiones más difíciles de resolver, que nos ha llevado a las autoras bastante tiempo de reflexión y de debate. Y lo que hemos tratado es de ordenar la diversidad en la medida de lo posible, clarificar en la medida de lo posible una realidad multiforme, pero al mismo tiempo apasionante. Hemos tenido en cuenta, en primer lugar, el país de acogida. Es lo que refleja el índice, ¿no? Hemos dedicado pues, bueno, una atención sobre todo a México y a Argentina, porque son los países donde se encuentra el mayor número de exiliados y también de obras, pero también a otros países de América y de Europa. Esto en primer lugar. El segundo criterio es la ordenación por géneros, poesía, teatro y narración, en cada uno de esos lugares. Dos criterios que, como digo, presentan interferencias, porque bueno, pues la realidad no está cuadriculada. Problema importante era el de estas otras actividades, como digo, relacionadas con los niños y jóvenes que no responden a los tres géneros clásicos, pero que hay que incluir. Entonces, todas las interferencias, las grietas que presentaban los criterios adoptados, las hemos tratado de resolver con referencias cruzadas, con el tratamiento de un mismo autor en más de un lugar para, por ejemplo, separar los distintos tipos de texto que escribe.
y, por supuesto, con un índice onomástico que tiene al final, donde se pueden encontrar fácilmente, se puede localizar a los diferentes autores. Sobre estos criterios, el libro está organizado en 4 grandes bloques o capítulos. Los 2 primeros se dedican respectivamente al exilio en México y al exilio en Argentina. El tercer capítulo agrupa a otros países de América, donde hemos podido documentar obras infantiles escritas por exiliados españoles: Cuba, Puerto Rico, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Chile y Estados Unidos, aunque somos conscientes de que hay mucho más de lo que hemos encontrado. Y, por último, el cuarto capítulo se dedica al exilio en Europa, concretamente en Francia, en Gran Bretaña y en la Unión Soviética, pero con el mismo sentimiento de un panorama incompleto que tendrá que ser completado en futuras investigaciones. Porque sí que hay una cosa clara: no hemos incluido nada que no hayamos podido documentar con absoluta fiabilidad y seguridad. Y esto ha sido quizá el mayor problema, como he dicho al principio, por ser una materia tan volátil muchas veces y bueno, por infantil y por exiliada. En todos los casos nos propusimos, en primer lugar, conocer y documentar el mayor número posible de autores y de obras, después explicar estas obras, interpretarlas a la luz de las especiales circunstancias en que se escribieron y establecer un poco la trayectoria de cada autor o autora durante el exilio. Y, por último, y esto es muy interesante, tratar de comprender y de explicar lo que supuso el exilio en la obra de estos autores, tanto a nivel individual, cómo les influyó a cada uno de ellos la situación del exilio en sus temas, en sus formas literarias, en el tratamiento de los temas, en los enfoques y demás, como a nivel social. Y aquí lo que hemos tratado de comprender y de explicar la influencia o el grado de incidencia que tuvieron en los países de acogida. En algunos casos fue muy importante. Estos autores determinaron la propia evolución de la literatura infantil en estos países, que tenía un grado de desarrollo muy distinto del que había en España cuando ellos salieron de aquí, ¿no? Entonces, hay algunos autores, como Antonio Robles, que estuvo en México y es que ha marcado hasta una época en la literatura infantil mexicana, ¿no? O Bartolozzi, como digo, en el teatro, Josefina Pla en Paraguay, que fue la más importante en la historia de la literatura infantil de Paraguay, Francesc Trabal en Chile fue, junto con chileno, el creador de la primera editorial dedicada a libros infantiles, la editorial Rapa Nui, la primera que hubo en Chile. Rafael Dieste fue fundamental en Argentina, Alejandro Casona, Herminio Almendros en Cuba fue determinante absolutamente. Otros no tanto, ¿no? Pero bueno, hemos tratado de explicar un poco cuál fue esta influencia. El resultado de todo este proceso de análisis y de búsqueda, pues es este libro, como digo, donde se habla de cerca de un centenar de autores, algunos de ellos, pocos, con obra escrita antes del exilio, y otros muchos, y esto es muy interesante, que inician esta actividad ya fuera de España, ¿no? Bueno, el trabajo ha sido, como digo, intenso y largo, pero ha merecido la pena porque nos ha permitido conocer más y entender mejor nuestra historia literaria. Y a través de estas obras dirigidas a los niños o que hablan de los niños, hemos podido sentir directamente, palpar el dolor de la partida, la nostalgia, el recuerdo, el desconcierto cuando llegan a los lugares de acogida, la supervivencia, la manera de afrontar el encuentro con una nueva vida que no siempre fue fácil, ¿no? A través de la ficción. Hemos vivido auténticamente el desarraigo del exiliado, que termina por convertirle en un extraño
la mayoría de las veces en el país que le expulsó y en el país que le acogió. Muchas veces se sienten fuera de los dos sitios. Hay muchas historias, bueno, hay casi 100 historias distintas, ¿no? Bueno, no sé si contarles un par de casos o no, pero bueno, un par de ejemplos y con eso casi termino. Por ejemplo, la historia de Magda Donato, seudónimo de Carmen Eva Nelken, una periodista, actriz, dramaturga, narradora, mujer muy presente en la vida cultural y teatral anterior al exilio, siempre en los ambientes más renovadores y críticos. Bueno, es autora de una gran cantidad de cuentos desde 1920 en España. En México publica un cuento que sacó a la luz hace no mucho tiempo la UNAM, que se titula Rigoberto, el último dragón sobre la tierra, que viene a ser una reescritura de un cuento que había publicado antes titulado La princesa y el dragón, de 1928. En esta versión de México acusa claramente las circunstancias del exilio, no solo en el léxico o en detalles del argumento, sino sobre todo en el tono vital que atraviesa el cuento. Rigoberto es un dragón decrépito, achacoso, al que la princesa, está vigilando, custodiando a la princesa que está esperando que llegue un héroe, un príncipe a rescatarla. Pero allí no llega nadie y la princesa se cansa de estar ahí y entonces le despide, ¿no?, a Rigoberto, le paga 3 meses de sueldo y le dice que se vaya por ahí, que ella también se va. El pobre Rigoberto, que como todos los dragones se ve obligado a echar fuego por la boca, ¿no?, para demostrar su poder, pues tiene que emplear toda clase de trucos para poder echar fuego por la boca y al final tiene 3 cabezas, pero una de ellas al menos la tiene toda llena de llagas y de quemaduras, ya está hecho una pena, una ruina total. Y termina casi mendigando, no tiene ya casi ni para comer, es una pena de dragón y acaba sus días convertido en una especie de perro guardián de la casa de una niña que se llama Rosalinda, pero sobre todo termina siendo una sustanciosa fuente de ingresos para los padres de Rosalinda, que cobran a los niños que se suben en él para dar una vuelta, como se hace pues con los ponis o así, una cosa así. Bueno, lo que quiero decir es que es la conciencia de un mundo que se acaba, en el mundo mágico de los cuentos, ¿no? Es el final de un periodo y el tono vital del cuento pues acusa el impacto de este drama. Por ejemplo, dice: los héroes de hoy ya no se entretienen en liberar a princesas cautivas ni en luchar contra dragones. Prefieren irse en unos aparatos que vuelan por los aires, como las alfombras mágicas de antes, a tirar bombas y destruir ciudades. Esto lo hace después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, concretamente. Otro caso es el de Mariano Viñuales, un periodista madrileño de ideas libertarias que desarrolló su actividad sobre todo en Barcelona, que salió de España a principios del 39, dejando aquí a su mujer y a sus 3 hijos, a los que nunca más volvió a ver, que llegó a la República Dominicana, donde le destinaron a la colonia del Llano para hacer labores agrícolas, que fue una política que se siguió con muchos exiliados, ¿no?, colonias, o llamémosles colonias, agrícolas, para repoblar una zona de la República Dominicana a gente que no tenía ni la más remota idea de esta actividad. Bueno, estuvo ahí un tiempo hasta que consiguió pasar a México. De este primer destino, en la República Dominicana, salen libros como Blanquito, Titín y los perros, que son 2 libros inspirados en el recuerdo de su mujer y de sus hijos, a quienes dedicó unas palabras llenas de nostalgia y de ternura que tengo que leer. Es una frase. A mi hijo, huérfano hoy de mi pan y de mis besos. Este episodio, que titula Un recuerdo, empieza y termina de la misma forma: te recuerdo, te recuerdo. En fin, Titín y los perros también es un conjunto de cuentos que habla de los distintos perros que tuvieron sus hijos o que él conoció, en fin. Bueno, el caso de Elena Fortún, que es una mujer que había tenido una
enorme éxito aquí en España, todo el mundo la conocía, con sus libros de Celia, y que llega a Buenos Aires pensando que allí podría continuar con esta saga que tanta fama le había dado y se encuentra que no. Entonces, en sus cartas dice que le faltan temas, que no tiene el ambiente, la inspiración, la serenidad para escribir, que le falta la lengua, que le faltan las palabras. Intenta adaptar el primer libro de Celia a la lengua de Buenos Aires para que lo pudieran leer los niños a los que supuestamente iba dirigido allí. Los niños bonaerenses, fue un completo fracaso. Y hay muchos otros, y hay uno que a mí me gusta citar porque me parece un tipo bastante curioso, que es un leonés que se llama José García Pérez, que es el nombre y apellidos más comunes, no creo que se puedan juntar tres. José García Pérez, conocido por el seudónimo de Mario Arnold. Claro, él enseguida se puso un seudónimo, porque era un tipo curiosísimo. Vivió en Madrid, una vida bohemia, ¿no?, al estilo de la que retrataba Valle Inclán, por ejemplo, en Los de Bohemia. Fue poeta, dramaturgo, narrador, periodista, comprometido con la República, corresponsal de guerra, actor frustrado, cronista de sociedad después de la guerra, representante de artistas, letrista de pasodobles y demás, editor. Bueno, le pasó casi de todo. Fue procesado, encarcelado, condenado a muerte, indultado. Le pasó de todo, como digo, es una figura curiosísima. Llega a Venezuela y hace, entre otras muchas cosas que hace muchísimas de muy distinta clase, funda una editorial para publicar sus obras y escribe de toda clase de géneros y temáticas, y nunca había escrito para los niños, pero escribe, yo no sé si, me he preguntado muchas veces por las razones que llevaron a este personaje a escribir para niños. Quizá fuera la experiencia del sufrimiento infantil ocasionado por la guerra. Hay alguna anécdota muy entrañable, ¿no?, de lo que hizo por los niños que estaban quedando huérfanos o que estaban sufriendo la miseria, en fin. O quizá la nueva realidad infantil que se encontró en Venezuela, o yo no sé qué razones, le llevaron a escribir unos cuentos que dedica a los niños que no tienen quien les diga un cuento, cariñosamente, y escribe 3 cuentos nada más, pequeñitos, en los que, por ejemplo, pues habla del país de Papalaguinda. Papalaguinda, pues, para los que conozcan León, es el paseo más conocido, importante y popular de León. Es la típica calle real, o calle por la que todo el mundo pasa, y él la recuerda de su infancia. Bueno, en muchísimos casos, ¿no? Porque lo que hemos podido conocer, como digo, es casi un centenar de historias personales, las de cada uno de estos hombres y mujeres que tuvieron que salir caminando o como fuera. Cada uno siguió su periplo, su particular historia, con mayor o menor fortuna, con más o menos ayudas o dificultades. Cada uno tuvo que aprender a vivir en otro país, en otra cultura y en otras circunstancias, a veces muy difíciles, en las que a veces tenían que escribir para comer, sencillamente. En las historias personales, pues eso, encontramos los cuentos escritos para los hijos, los poemas escritos para los hijos o para los nietos, los recuerdos de infancia, en fin. Algunos no volvieron, otros volvieron ya tarde y no reconocían su propio país, o su propio país no les reconocía a ellos. Bueno, por eso ha sido un verdadero privilegio podernos acercar a estas historias de vida, recuperar en la medida de lo posible este patrimonio nuestro tan lejano, tanto tiempo oculto y silenciado y tan importante de reconocer. Hemos contado, por supuesto, con la ayuda de muchas personas que nos han proporcionado generosamente información, documentos y obras. Incluso ahora, cuando hablamos del libro, pues siempre viene alguien que dice: anda, pues yo tengo un cuento que no sé qué, aparecen hijos, nietos de exiliados. Tengo una experiencia de hace 2 días de una persona que trabaja en la biblioteca de mi facultad y que es hija de exiliados, nieta e hija de exiliados. Ella nació en México, pero bueno, pues está la historia de su abuelo y de una tía suya que quizá te interese,
María García Torrecilla, que era de Almería, me parece, que trabajó como enfermera en una, bueno, o lo hablamos, ¿no? Un lugar de Suiza, sí, perdón, que me... No, es que no me acuerdo exactamente en qué sitio, salvó a muchos judíos en esa maternidad, en la época del Holocausto. Y es una maternidad que salió una vez... en el periódico yo lo vi, ¿no? Como no fue ella la creadora, la fundadora de la maternidad, pero trabajó allí muchísimo tiempo, o sea que van saliendo, ¿no?, historias personales y experiencias. Bueno, pues aquí no tengo más remedio, por supuesto, que agradecer muy especialmente a Juan León Moriche, a la Casa de la Memoria de la Sauceda, su contribución a este libro, con el libro de cuentos Blanquito de Mariano Viñuelas, porque eso me permitió conocer a este autor, que yo no conocía, y conocer una de las historias humanas más conmovedoras que he visto, ¿no? Así que gracias por partida doble, por Blanquito y, por supuesto, por la posibilidad de presentar o de hablar de este libro aquí. Este antecedente, la pequeña memoria recobrada, quedará en la biblioteca de la Casa de la Memoria, porque creo que ahí debe estar, ¿eh? Así que te lo doy luego. Venga, muchísimas gracias. Bueno, terminamos con un guiño a esta mujer cuya imagen tienen en la pantalla, Carmen Rovira Gaspar, y cuya ficha de refugiada tienen allí en la otra pantalla, ¿no? ¿Por qué hablar aquí de Carmen Rovira en estos 5 minutos? Por 2 razones. Una, como reconocimiento al papel de estos cursos y de este seminario, ¿no? Como ha dicho Juan, fue el año 2019, en una mesa sobre el exilio, donde hablamos de estos exiliados andaluces, ¿no?, de Adolfo Sánchez Vázquez, de la propia Carmen Rovira y de otra persona que no ha sido exiliada, pero ha jugado y desempeñado un papel fundamental en la recuperación del exilio, que ha sido José Luis Cano, ¿no?, el algecireño José Luis Cano, que funda una revista, Ínsula, junto con Enrique Canito, 1946, con una librería y una tertulia que se convirtieron en referente de relación con el exilio. Como tenemos 5 minutos, ahí lo dejo, ¿no? Bueno, pues en esa mesa surgió la idea de que Sánchez Vázquez ya tenía una calle en Algeciras, era un escritor y filósofo muy reconocido. José Luis Cano también tiene muchos estudios, pero Carmen Rovira, quizá por lo que usted señalaba antes, pues ha tenido menos reconocimiento en España, salvo en el ámbito de los que nos dedicamos al pensamiento español. Así que, con la aquiescencia de los 2 directores del curso, de Julio y de Juan, pensamos que hacer un guiño, ¿verdad?, ahora en este curso, después de que Carmen ha fallecido el 19 de septiembre del año pasado en México, lógicamente, merecía que le hiciéramos aquí un pequeño recordatorio. Y porque en este libro que acabamos de publicar viene un capítulo póstumo en una universidad española, conjuntamente con todas las universidades, de la propia Carmen Rovira, y con eso terminaré. Bueno, pues a partir de aquel curso nos planteamos la necesidad de recuperar la biografía de Carmen Rovira. Y bueno, pues aunque este es un foro laico, digamos que hay personas que hacen milagros. Y Carmen Rovira es de las que ha hecho milagros, ¿no? Porque me ha hecho
pues conocer la realidad de la ciudad en la que nació, que fue Huelva, y ahora hablamos de Nerva con Ignacio y resulta que Nerva me interesa. ¿Cuándo me había a mí interesado Nerva? ¿No? Así que por eso digo que hay personas que hacen milagros y porque el Ayuntamiento de Huelva, con la mediación de Fernando Pineda, hay que reconocerlo, perteneciente también al Foro de la Memoria de Huelva, aceptó el reconocimiento como hija predilecta de la ciudad de Huelva. Y esto tiene dos significados. Un significado para Huelva y otro, no sé si era con Julio o con el propio Juan, señalábamos que a veces los mexicanos han hecho nacer a los exiliados cuando se han bajado del barco, pero los exiliados nacieron aquí, ¿no? Unos fueron con más años y otros con menos, ¿no? José Gaos, por ejemplo, fue con 38 años, ¿ya? O sea que Carmen Rovira cumplió 16 años nada más llegar a México, ¿no? Bueno, pues cuando se celebró el acto de entrega del nombramiento de hija predilecta de Carmen, vino su hija. Carmen ha tenido cuatro hijos, 3 varones y una chica, Paulina, una mujer, Paulina. Nunca olvidaré este milagro de Carmen cuando el presentador del acto en el anfiteatro de Huelva, de la Casa Colón, que es muy grande, habría 600 personas, nombró a Carmen Rovira y dijo que estaba su hija para recoger el nombramiento. Las 600 personas se pusieron en pie y aplaudieron con fervor. En ese aplauso había 50 años de biografía y de historia, y había el sentimiento de unidad de lo que estos exiliados han hecho, que ha sido la unión de los países. Lo ha señalado María Victoria, en este caso para México, por lo que ahora diré muy brevemente, porque Carmen Rovira ha sido la gran estudiosa de la historia del pensamiento mexicano, siguiendo la herencia de Gauss, pero ella de manera muy especial. De tal manera que los mexicanos han venido a estudiar su propia historia por el impulso de una exiliada, ¿no? Así que doble milagro, ¿no? El puente con México, el recuerdo vivo en un acto de 50 años de historia de dos países y en torno a una biografía de esta mujer, y que algunos hayamos recuperado una parte de España. No quiero confundir mi ignorancia con otras si las hubiere, pero la realidad de Huelva es muy desconocida en España. O sea, lo que ha sido toda la conexión de la vieja España de los señoríos, ¿verdad? Y Huelva perteneció al señorío de Medina Sidonia, de los propietarios. El paso al capitalismo más duro, tras la venta del Estado de las minas de Río Tinto a la Río Tinto Company, ¿verdad? Junto con la herencia de la vieja España de los heterodoxos o de los herejes, de los iluminados, de los dejados, que transmiten su herencia al anglicanismo que introduce la presencia de los ingleses. Ahí hay una cantidad de claves enorme. He tenido oportunidad de estudiarlo con un poco de detalle a propósito de la herencia paterna de María Zambrano, puesto que el abuelo y el padre fueron de Huelva, ¿no? Yo, que soy un chico de Segovia, profesor en la Universidad Autónoma, me he encontrado con una cantidad de claves, y ahora Ignacio me dice que el primer alcalde de Nerva era republicano, marido de Jimena. Bueno, y todo esto, ¿no? De tal manera, así que
estas personas han creado una cantidad de relaciones, ¿verdad? No diré de redes, no me gusta, de relaciones humanas, han reconstruido y nos han hecho ver la riqueza enorme de la humanidad. Ahora terminaré con una referencia al texto. Bueno, una palabra. Carmen Rovira nace el 27 de julio de 1923 en Huelva, hija de un ingeniero de procedencia catalana, Miguel Rovira Malé, ¿no? Ella es la última hija del matrimonio que tuvo Miguel Rovira con Mercedes Gaspar, la única nacida en Andalucía, los otros 4 son nacidos en Zaragoza, ¿verdad? Y su tío, el hermano de su madre, fue un médico que luchó junto a Franco en la guerra de El Biud, cerca de Ceuta, que sabemos que como cirujano salvó la vida de Franco, pues este señor fue asesinado. Alfonso Gaspar Soler. Otro hermano fue secretario del partido de Azaña, ¿verdad? Y después pues, fue director general de ferrocarriles, etc. Su padre tuvo una gran vinculación con la educación de los obreros, un gran compromiso con la lucha por los derechos, y me contaba su hija que los obreros pidieron un retrato de su padre, se lo donó. Cuando los falangistas entraron en Huelva, lo primero que hicieron fue disparar contra el retrato de su padre. La familia se marcha a Madrid el año, yo calculo, 35, pasan la guerra en Madrid, camino del exilio, Barcelona, París, La Haya. De La Haya salen en un buque llamado Gerolstein, junto con judíos que ya iban huyendo de Hitler e ingenieros españoles. Y llegan a Nueva York en mayo del 39, desde allí 3 días a México. El resto de su vida, de la vida de Carmen, ya se ha desarrollado en México con algunas visitas a España. Bueno, como les digo, Carmen ha sido la gran estudiosa del pensamiento mexicano, con obras importantísimas. Desde la recuperación de los eclécticos portugueses, fue de las primeras estudiosas, bajo la dirección de Gauss, con Olga Quirón Martínez, sobre la recuperación de la ciencia y de la filosofía moderna en España. Si contamos lo que se estaba estudiando en las facultades de filosofía en los años 40 y 50 aquí, y lo que se estaba estudiando en México, así que este otro milagro es que hemos podido recuperar buena parte de la investigación en la España democrática. Hubieron de pasar desde el año 55 a 2001 para que Carmen, desde que hizo la tesis de maestría sobre estos eclécticos, defendiera la tesis de doctorado, lo que indica la enorme dificultad y la capacidad de resistencia de esta mujer, que estaba hecha de una convicción profunda de lo que había que estudiar, cuando la orientación de la filosofía en México era muy distinta al estudio de la filosofía mexicana, era más bien filosofía analítica, etc. Pues ella resistió, y el año 2001 defendió su tesis doctoral sobre la filosofía del padre Vitoria. Como saben, la Escuela de Salamanca es clave en la fundación del derecho internacional moderno, del derecho de gentes, con Domingo de Soto, Bartolomé de las Casas, junto a los jesuitas y sobre todo jesuitas, Suárez, los jesuitas que están en las universidades portuguesas. De tal manera que si leen la semblanza, y Juan tiene una copia de la semblanza que hemos redactado, verán que todos los reconocimientos de Carmen son de los últimos 20 años. Ha sido tremendo, ¿no? Tremendo. Así que, ¿verdad?
En México se ha fundado un seminario de filosofía permanente, en 2008, y aquí hemos conseguido que Huelva la reconozca como hija predilecta, que en la calle Rico actual, la antigua calle Castelar, haya un tótem, y que en el próximo otoño, que va a haber una semana de filosofía en Huelva, vaya a haber una jornada dedicada a Carmen Rovira. Así que los dos directores de este curso pueden apuntarse a este milagro. Bueno, y finalmente, como les digo, Carmen falleció en septiembre pasado, con 98 años, y un poco antes de fallecer nos dejó para un curso que dictamos en la Universidad Autónoma de Madrid sobre México y España, una lección dedicada al humanismo en el pensamiento de los jesuitas criollos mexicanos que ella ha estudiado con mucho detalle. Y ahí tenemos algunos de los antídotos contra la dominación y la violencia, y el reconocimiento, ¿verdad?, de que España no solamente es la España del franquismo, sino que ha habido tradiciones verdaderamente nobles desde el siglo XVI en adelante, hasta toda la tradición de la institución, como acaba de citar ahora María Victoria, que debemos estudiar y debemos incorporar a nuestra sociedad. Bueno, pues en este capítulo, que como les digo es póstumo, y hemos tenido la fortuna de publicarlo en una universidad española, o sea, en España, yo creo que todo un designio de la providencia, aunque sea con minúscula lo de providencia. Ahí hay 4 ideas que me parecen fundamentales. Una, la defensa de la igualdad humana. Más allá de donde uno haya nacido, somos iguales. Segundo, la crítica de algunas ideas ilustradas europeas sobre la supuesta superioridad natural de unos pueblos sobre otros, que estaban en la Ilustración francesa. Y estos jesuitas debaten con Buffon y con Beau y con otros acerca de que no existe la tal superioridad natural y por lo tanto no hay pueblos que deban dominar unos sobre otros. Recuerden después los libros que se escriben en el final del XIX, comienzos del XX, sobre la superioridad de los pueblos ingleses sobre los pueblos latinos, ¿no? O culturas vivas, culturas muertas, etcétera, ¿no? Así que no hay la tal superioridad natural de unos pueblos sobre otros. Tercera, la diversidad cultural. La diversidad cultural. Y cuarta, el sentido profundo del humanismo, que no se limita solamente a ser una forma de estudio de los Studia Humanitatis, sino una forma de defensa de la dignidad humana, que es de lo que se ha hablado en este foro, ¿verdad? Termino con esta frase que Carmen Rovira recoge de uno de estos jesuitas, exiliados a su vez, puesto que este pensamiento lo desarrollan en Italia después de haber sido expulsados de los reinos de España. El verdadero filósofo, es un texto de Pedro José Márquez, el verdadero filósofo es cosmopolita, o sea, ciudadano del mundo. Tiene por compatriotas a todos los hombres y sabe que cualquier lengua, por exótica que parezca, puede, en virtud de la cultura, ser tan sabia como la griega. Con respecto a la cultura, la verdadera filosofía no reconoce incapacidad en hombre alguno, o porque haya nacido blanco o negro, o porque haya sido educado en los polos o en la zona tórrida. Así que, con su benevolencia, aun siendo hora tardía, yo creo que merecía la pena terminar con este testimonio de Carmen Rovira. Muchísimas gracias.